Hay una gran diferencia entre la fuerza mental y la inteligencia emocional. Primero, ¿qué es la inteligencia emocional? La definición de inteligencia emocional ha cambiado a lo largo de los años. El diccionario de Cambridge ofrece una definición básica: la capacidad de comprender cómo se sienten y reaccionan las personas y usar esta habilidad para hacer buenos juicios y evitar o resolver problemas. Aunque el concepto de inteligencia emocional surgió en la década de 1960, no se hizo muy popular hasta 1995, cuando el libro de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, ¿por qué puede importar más que el coeficiente intelectual?, se convirtió en un popular éxito de ventas. Sin embargo, a lo largo de los años, muchas personas han malinterpretado las declaraciones de Goleman. Si bien argumenta que la inteligencia emocional puede brindar a las personas una ventaja competitiva en ciertos entornos, tiene claro que esto no conducirá necesariamente a un mayor rendimiento académico o mejores puntajes. Esas cosas dependen más del coeficiente intelectual. Goleman identificó 5 componentes de la inteligencia emocional: conciencia de sí mismo, la capacidad de reconocer y comprender sus emociones e impulsos, así como su efecto en los demás; motivación interna, una pasión por el trabajo que va más allá del dinero y el estatus, como la visión interna de lo que es importante en la vida o la alegría de hacer algo. Número 1. La conciencia de sí mismo. Esta tiene la capacidad de reconocer y comprender sus emociones e impulsos, así como su efecto en los demás. Número 2. La motivación interna. Esto es una pasión por el trabajo que va más allá del dinero y el estatus, como la visión interna de lo que es importante en la vida o la alegría de hacer algo. Número 3. Autorregulación. Redirigir impulsos y estados de ánimo disruptivos y la capacidad de pensar antes de actuar. Número 4. La empatía, que es la capacidad de comprender la composición emocional de otras personas y la voluntad de tratarlos de acuerdo con sus reacciones emocionales. Número 5. Habilidades sociales. Las habilidades sociales incluyen la competencia en el manejo de las reacciones y la capacidad de establecer una relación con los demás al encontrar puntos en común. Ahora veamos qué es la fuerza mental. El término de fuerza mental a menudo se usa indiscriminadamente con dureza mental, pero dependiendo de cómo se defina la dureza mental, es muy probable que no sean lo mismo. La fortaleza mental a menudo se usa cuando las personas se refieren a personas como atletas de élite, y muchos de ellos están probando sus cuerpos al límite al ver cuánto dolor pueden soportar. Pero la mayoría de nosotros no necesitamos correr con un tobillo roto o intimidar físicamente a nuestros oponentes, por lo que ese tipo de dureza no es una habilidad que la mayoría de nosotros necesite en la vida cotidiana. Ser mentalmente fuerte no se trata de actuar duro, se trata de ser consciente de tus emociones, aprender de las experiencias dolorosas y vivir de acuerdo con tus valores. La fuerza mental tiene 3 componentes principales. El primero es la regulación de sus pensamientos. Regular pensamientos implica aprender a entrenar su cerebro para pensar de una manera útil. Eso puede significar ignorar las dudas sobre uno mismo o reemplazar la autocrítica con la autocompasión. El segundo, manejar tus emociones. Ser consciente de tus emociones te permite comprender cómo esos sentimientos
influyen en la forma de pensar y comportarte. Puede implicar abrazar las emociones, incluso cuando son incómodas, o puede tratarse de actuar en contra de sus emociones cuando esos sentimientos no les sirven bien. El tercero, comportarse productivamente. Elegir tomar medidas que mejoran su vida, incluso después, cuando tenga dificultades con la motivación o la gratificación retrasada, es clave para volverse mentalmente fuerte. La gran diferencia. La inteligencia emocional es parte de la fortaleza mental, pero la fortaleza mental va más allá de las emociones y aborda los pensamientos y comportamientos que afectan la calidad general de su vida. La fortaleza mental implica desarrollar hábitos diarios que fortalezcan el músculo mental. También implica abandonar los malos hábitos que te están frenando. La buena noticia es que cualquiera puede aumentar su inteligencia emocional y desarrollar fortaleza mental. Y esas habilidades te servirán tanto profesionalmente como personalmente.